Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como siempre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor Rudy González, buenas tardes. Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Aquí, iniciando la Semana Santa. Bueno, inició ayer con el Domingo de Ramos, pero el primer día laborable de la Semana Santa es hoy. Una fiesta eminentemente católica, cristiana, pero que se celebra. La celebración es católica. Es católica. Sí, está dentro de las festividades católicas, la principal festividad católica. Sin embargo, el mundo cristiano se recoge en esta época y simplemente guarda un respeto, aunque no está dentro de su liturgia. De la liturgia católica sí. Hay incluso Estados Unidos, que es un gobierno laico, no celebra, no hay días de asueto. No. Sin embargo, sí conceden el Spring Break. El Spring Break es la semana. La semana. Es la semana previa, sí, la semana del inicio de la Navidad, que coincide de la semana primavera. Y que coincide prácticamente con el inicio de la primavera, que es la Semana Santa. Termina, depende del calendario lunar, depende. No sé si observan el viernes. No, ellos le llaman el viernes el día de Pascua, pero no lo celebran como feriado, sino que hay algunas actividades y eso. Porque, aunque es un estado laico, pues nosotros somos un estado laico también, pero predominantemente católico. Los Estados Unidos es predominantemente protestante. El catolicismo es amplio también, pero es predominantemente protestante. Es minoritario. Porque recuerda que los Estados Unidos fueron fundados prácticamente por inmigrantes que venían de Inglaterra y Nueva Escocia, y son ahí donde está la cuna del protestantismo. Son cristianos, eso sí, pero no católicos en su mayoría. Y el catolicismo celebra esto dentro de su liturgia. ¿Y los mormones celebran? Los mormones son protestantes. No son católicos, son protestantes. Es una denominación protestante. Incluso más radical, son tan radicales como los adventistas en muchas de sus manifestaciones, pues son los más radicales de todo, en cuanto a su medio de vida y todo esto, pues son protestantes. Y entonces los católicos tienen las procesiones, porque tienen la adoración a las imágenes, tienen las procesiones, tienen la liturgia del lavado de los pies, de la celebración de una suerte de la última cena. O sea, está contemplado dentro de los actos de su liturgia. Yo no sé si es adoración a las imágenes o adoración a los santos. A los santos. A los santos, pero manifestado en las imágenes. En las imágenes. En las imágenes. Las imágenes representan a los santos y adoran a las imágenes. La Virgen de la Altagracia, los diferentes santos. Hacen imágenes de ellos y los adoran. En el protestantismo. Porque las estatuas o las figuras, ¿no? Lo que representan es a los santos. Ellos. Y entonces, sí, pero lo veneran en cuanto, son los santos, pero representados en imágenes. En el protestantismo no se veneran ningún tipo de imagen. La cruz es la única. La cruz. Incluso no la veneran como cruz, sino la tienen como un símbolo. Pero no van y hacen culto sobre la cruz. En el catolicismo sí se hace sobre imágenes determinadas. Y sobre la cruz también incluso. Pero todos son cristianos, a final de cuentas, son formas diferentes de la adoración del cristianismo y de la visión de cómo es la manifestación. Todos eran las mismas cristianos. Eran cristianos. Hasta que vino la división
Sí, con Lutero y Calvino. Sí, sí. Que sí, fueron ahí fue, por eso nace principalmente en Inglaterra, en esa zona de Inglaterra, y entonces por eso los Estados Unidos son muy seguidores en mayoría de ese protestantismo. Es interesante, es una historia interesante, pero en los últimos años, antes los protestantes tenían mucha división con el catolicismo, pero en el paso del tiempo se han ido dentro de lo que es el cristianismo y dentro de lo que son otras tendencias, han unificado más sus posiciones, principalmente por el auge de los musulmanes en el mundo. Entonces los cristianos más se han acercado, eh, tienen sus diferencias en cuanto a sus liturgias, en cuanto a sus modos de manifestar la creencia en el cristianismo, pero siempre en torno a Jesús. Y eso también se ha producido a partir del papado de Juan Pablo II. Ahí hubo un mayor hay un acercamiento en la iglesia. ahora con el Papa Francisco también. Incluso Juan Pablo II hizo una manifestación de reconocimiento a los ortodoxos griegos y a los ortodoxos rusos, y eso acercó en cierto modo a esa parte. Si tú te pones a ver en Israel, por ejemplo, en Jerusalén, en Israel un 5% apenas son cristianos. Un 5% apenas en Israel, donde nace realmente el cristianismo, son cristianos. Y en Jerusalén, por ejemplo, confluyen, señores, esto uno tiene que estudiar lo que es el nacimiento del mundo. Confluyen, usted se para en el Monte de los Olivos, y lo que estoy diciendo lo estoy viendo porque yo lo he hecho en 2 ocasiones que he estado en Israel. Usted se para en el Monte de los Olivos y usted ve hacia la derecha, casi a su espalda, donde está el monumento donde hubo el Calvario, donde tuvieron las cruces, donde murió Jesús en el Getsemaní. Pero ve hacia el frente y ve el muro de las lamentaciones, que es el símbolo del judaísmo, donde los judíos van a ese muro, incluso colocan papelitos que son sus peticiones a Dios y se dan golpes sobre el muro. Y detrás del muro ve la mezquita de Alá, que es el símbolo de los musulmanes, del islamismo. Entonces son las grandes religiones del mundo y están allí significadas en un mismo escenario, unos a pocos metros del otro. Nos escribe nuestro asesor histórico, Aníbal Vázquez, de Puerto Rico. Es un estudioso, ¿eh? Sí. Dice que la más radical de las religiones es la judeocristiana. Es la Amish. Los Amish, que son precisamente que tú mencionabas ahorita, los mormones. Los mormones. Y ciertamente él señala que la cuna del protestantismo es Alemania. Sí, Lutero fue alemán, pero donde se desarrolló incluso la iglesia anglicana, muy similar a la católica, fue en Inglaterra. Y Estados Unidos fue, son los esa es la episcopal, ¿no? Sí, la iglesia anglicana, que es la iglesia episcopal, que tiene mucha similitud con la iglesia católica, con algunas diferencias en cuanto a permiten, por ejemplo, a las mujeres como sacerdotisas, permiten, hay una serie de diferencias, pero es casi muy similar a la católica. Tiene mucha presencia en Estados Unidos. Muchísima. Por eso, porque acuérdate que los Estados Unidos son colonizados, por así decirlo, por sí, sus raíces, su cultura vienen de Inglaterra. Y más que de Inglaterra, vienen de la parte más alta de Inglaterra, que son los, ¿cómo se llama? Los irlandeses. Que son ingleses, pero un poco diferentes. Pero esa es la raíz, esa es la cuna. Pero en esta época,
Es una liturgia, como te digo, de la Iglesia Católica, pero se celebra en todo el mundo. En Europa, la Semana Santa en España es sagrado, en Italia ni se diga, pero en varios países de Europa también se celebra por lo menos el Jueves Santo, el Viernes Santo, que es el momento de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es el símbolo de, del cristianismo. En esa última semana de Jesús en la tierra es cuando él va a hacer la última cena, viene el lavado de los pies, viene una serie de ritos que se conforman ya dentro de esa liturgia. Él finalmente, la celebración máxima es esa, la pasión. El Domingo de Ramos Es cuando Jesús la entrada de Jesús a a Jerusalén. Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y viene la última semana, que es la semana del final, cuando es arrestado, las últimas cenas, después cuando es arrestado, después cuando es vilipendiado, que es la llevada después, el tránsito para ser llevado a la cruz, va a la cruz, que es la pasión, muerte, y entonces se concretiza con la resurrección. ¿Sabe qué me llamó la atención? O sea, se concretiza el cristianismo. Escuché varios sacerdotes exhortando a los feligreses a que buscaran otro tipo de simbología en lugar de la palma, porque está en extinción la palma que se usa para la celebración del Domingo de Ramos. Que llevaran ramos de cualquier árbol que no por la obligación fuera palma. Exacto. Lo que pasa es que en la palma, acuérdate que en Israel, en esa zona de Palestina, las palmas eran, estaban las palmas con los dátiles, con muchísimas cosas. La palma era una de las prendas principales. Y Jesús, cuando entra, fue recibido con palmas por los que le seguían. Sí, entonces, pero creo que es una... tiene sentido. Claro. El tema está en que la simbología es precisamente la palma. Incluso se hacen cruces, la gente hace cruces y todo esto con las palmas, pero no deja de tener lógica por un asunto medioambiental, claro, y un asunto forestal. Pero es importante. Pasa también que la Semana Santa se ha constituido, si bien en una fiesta de vacaciones y de una serie de cosas, para los que tienen fe se ha constituido como un momento de ese acercamiento a esa fe. Sí, de reflexión. Eso es, de dejar todo lo que tienen y reflexionar sobre la fe, sobre el ejercicio del cristianismo. O sea, entonces es un símbolo realmente para los cristianos de cómo esa manifestación es importante. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia. Estoy dándole la buenas tardes a Olga porque está llegando ahora. Y como, sí, ella llega a la hora que le da la gana. Oigan. Pues déjame ponerte mala con el público. Yo escuchando aquí el relato acerca de esta Semana Santa, perdón, y hacer un llamado que yo creo que es válido. Yo creo que producto precisamente de la situación que el país y todas las familias que se vieron afectadas están atravesando, escuchaba una muy buena conclusión, un muy buen análisis respecto de que el personal de todos los organismos de seguridad, el personal de rescate, el personal de la defensa civil, el personal de los bomberos, COE, todas las instituciones que fueron parte de este operativo, son personas que se encuentran probablemente agotados después de una jornada, no solamente un agotamiento físico, sino también un agotamiento mental y psicológico. Todos sabemos cómo es la Semana Santa en República Dominicana. Si bien escuchaba con mucho agrado esa narrativa de don Rudy respecto a la simbología de lo que es la Semana Santa, no menos cierto es que es una etapa en donde, como la población tiene unos cuantos días de vacaciones en medio del año, vamos a decirlo así, en el primer cuatrimestre del año, pues es natural que la gente haga sus planes, se retire hacia el interior, muchas personas viajan y todos sabemos cómo termina esto el domingo de resurrección con el tema de los acarreos y el conteo de las personas
con accidentes, ahogamientos y el tema de también el alcohol, de intoxicación alimentaria, alcohólica, incluso en niños. Cada año es así. Cada año tenemos que ser testigos de eso que pasa en República Dominicana y yo creo que todos estamos en las condiciones como para entender que todo ese personal humano, porque son seres humanos, no importa lo mucho que a una persona se le prepare para una situación como esa, no importa lo mucho que se entrene al ser humano, a sus instintos, a su capacidad profesional, sigue siendo un ser humano que siente, padece, tiene emociones. Entonces yo creo que hay un llamado a la conciencia para que esta Semana Santa quizás no le pueda uno decir a la gente que probablemente se planificó con mucho tiempo de antelación para hacer sus días, sus vacaciones, pero sí por lo menos actuar con prudencia, tratar de seguir las indicaciones, las recomendaciones, ser ciudadano, pensar en que todo ese equipo de seres humanos que participaron en ese operativo, en este momento están apenas saliendo del estupor emocional, psicológico y del cansancio físico. Así que vamos a hacer un esfuerzo extra para que en esta Semana Santa no haya lo que por lo general siempre hay, que es ese conteo de incidentes negativos que dejan estas celebraciones de la iglesia. Sin embargo, mira, el ambiente desde la semana pasada, desde el mismo martes de la semana pasada, el ambiente nacional es de recogimiento, ha sido de recogimiento, incluso de mucha reflexión. Porque si bien uno oye a alguna gente que habla de que cosas del episodio en sí, pero hay un sentimiento de reflexión de la gente conturbado porque esto ha sacudido al país. Y eso, en cierto modo, mira, yo en el fin de semana, yo fui a 2 plazas en el fin de semana, a hacer 2 diligencias, una de ellas con mi esposa que necesitaba comprar unos papeles y unas cosas y ahí en el CCC y otro a buscar algo, pero nada específico. Estaban semivacías las plazas, pero además de eso, se sentía la pesadez de la gente, la tranquilidad, la gente hablando incluso ni siquiera alto. Y vi los reportajes de televisión, por ejemplo, que mostraban que los colmadones, los sitios, bueno, no hubo ningún espectáculo. Un solo espectáculo se dio, que es un espectáculo cristiano. Y se aprovechó que la concurrencia también era cristiana para hacer cánticos, oraciones, exhortaciones. El único espectáculo que estaba programado en el Estadio Quisqueya, y fue precisamente por eso, se mantuvo por eso. Después de eso, motus propio, todos los espectáculos que se hacen en el fin de la Semana Santa, sábado en la noche y hasta domingo, han sido cancelados. Han sido suspendidos. Y la autoridad ha ordenado, si está bien o está mal, yo no sé, pero el ambiente no está para eso. Ha ordenado incluso la suspensión de fiestas en las playas, de este tipo de cosas. O sea, como una forma de inducir a la propia gente a que baje el tono. Señores, es que el duelo que está pasando este país, este pueblo, no es para menos. Es que, como decía Olga, la conciencia de cada ciudadano debe meditar y pensar en el dolor y el sufrimiento de cientos de familias dominicanas que de una manera inesperada han perdido a sus seres queridos. Directos. Pero indirectamente. También. Todos teníamos un conocido y teníamos... Claro, es lo que te digo. Es el país. Entonces, caramba, ante un luto como este, ante un duelo como este, el gobierno dominicano declaró 3 días de duelo y lo prolongó a 6. Eso te habla de cuál es el sentimiento que reina en el pueblo dominicano. Claro, aparecen desaprensivos que dirán, bueno, ¿por qué me tienen que impedir?
No, pero yo sí creo que está bien que se prohíba toda actividad festiva. Este país está de duelo, de luto absoluto por la muerte de tanta gente valiosa, de tantos seres humanos. Entonces, bien por las autoridades en prohibir todas las festividades. Entonces, eso mismo ha bajado la temperatura, por así decirlo, de lo que es en lo que se ha ido convirtiendo al paso de los tiempos la Semana Santa, de que es una oportunidad para dar riendas sueltas a todo. La gente, yo sé que se va a ir, pero el tono se nota. En la ciudad se nota el tono. Hoy lunes, siempre comienza la Semana Santa, no están los colegios, no están las escuelas, pero yo salí esta mañana, tenía una reunión, tenía otra cosa, después me fui a tomar un café con un par de amigos y te voy a decir una cosa, se siente hoy lunes la misma pesadez de la semana pasada. Yo me sorprendí. O sea, el ambiente, es más, está tan nublado y hasta Sí. ha caído su gotita. Eso también contribuye a ver el día como negro, como gris. Oye, es así, señor. Pero es un llamado válido porque estuve viendo ya que salió el comunicado oficial de todos los organismos que van a trabajar en este operativo de Semana Santa 2025, que es Conciencia por la Vida. Y bueno, por disposición del Ejecutivo, el Centro de Operaciones de Emergencias desplegará 49.997 miembros de las 22 instituciones que conforman el organismo para el desarrollo de este operativo. En este operativo se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial que iniciará el jueves 17 de abril a partir de las 2 de la tarde hasta el domingo de resurrección a las 6 de la tarde. Esta, como ya le mencioné, Conciencia por la Vida, Semana Santa 2025, este operativo desplegará 3.500 puestos de socorro, 616 de atención a emergencias extrahospitalarias y de otras instituciones, 321 unidades de respuesta inmediata, 53 puestos de grúas, 21 dispositivos de protección y asistencia vial, 27 embarcaciones, 26 puestos en carros, taller y helicópteros dispuestos por el Ministerio de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre. De igual forma, la población contará con 13 centros de atención prehospitalarios y hospitales móviles, 53 autobuses de la OMSA, 27 centros para la ubicación y atención de niños extraviados, entre muchas otras cosas que serán desplegadas como parte de este operativo. El presidente de la República anunció hace un momentito, en la semanal, que ha dado instrucciones al consultor jurídico del Poder Ejecutivo a que prepare un decreto en el que se condecora a todos los voluntarios que participaron en las labores de rescate en la zona cero. A todos y cada uno de los voluntarios que participaron, de todos los organismos y los voluntarios que estuvieron allí. Todos esos organismos entregaron su vida, entregaron su voluntad, todo su esfuerzo en luchar para tratar de salvar vidas. El presidente dijo, he instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a redactar un decreto de condecoración en que se resalte la labor patriótica y sagrada de cientos de personas que con perseverancia y valentía se sumaron a las labores de rescate y salvaron tantas vidas. Yo escuché el testimonio de una joven venezolana que, bueno, en Diario Libre lo tienen, tienen el video. Sí. Y cómo hablaba ella de que los bomberos, reconociendo que fueron los primeros que llegaron al lugar, y cómo esos bomberos se entregaron, entraron a todo riesgo al lugar, porque escuchaban las voces gritando, clamando por ayuda, y lograron sacar a mucha gente. En
en los primeros minutos de la tragedia. Señores, y qué orgullo siente uno como dominicano cuando escucha, por ejemplo, a la gobernadora de Puerto Rico hacerse eco de lo que le manifestó el jefe de los bomberos de Puerto Rico, que vino al frente de 12 rescatistas boricuas y le narró la valentía, la preparación, la decisión con que los rescatistas dominicanos enfrentaron esta tragedia. Eso me llena a mí, me hace sentir fuerte, me hace sentir orgulloso de compartir la nacionalidad con cada uno de esos hombres y mujeres que se entregaron por entero, sin límite de tiempo, en esa obra hermosa de amor para salvar vidas. Bueno, y ahora queda un largo camino por delante. Estamos en este proceso de quizás despertar de toda esta situación. Ahora queda un tramo bastante largo en donde probablemente la población quiera respuestas. Y es evidente que ya el proceso comenzó, ya se ha comenzado con el proceso de investigación, se ha nombrado una comisión para tales fines que está encabezada por el ingeniero Reyes Madera, quien es el director precisamente de evaluación sísmica, así como un grupo de profesionales que tendrá la tarea, según dijo el propio ingeniero Madera, en no menos de 3 meses, hacer un levantamiento acerca de todas las informaciones posibles y relevantes para la investigación del suceso ocurrido en Jet Set y, claro está, establecer responsabilidades. Bueno, sí, eso es necesario porque ese es un episodio que debe cerrarse de una u otra manera. Debe cerrarse no solamente con el sepelio, con el entierro de las víctimas y la salida del alta de los que están hospitalizados, sino hay que saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Es necesario porque es una explicación que la sociedad merece y reclama. Claro, porque tiene que ser así. Eso no puede quedarse sin esclarecerse. Claro, lo que pasa también que han aprovechado mucha gente con muchas especulaciones. Como comentábamos Georgie y yo en nuestra almuerzo de los sábados, un almuerzo de toda la vida, de los sábados, ya no digo cuántos años son para que no me calculen los que tengo, aunque yo lo digo aquí todos los días, pero comentábamos eso precisamente, que ahora todo el mundo es estructuralista, ingeniero, abogado, experto de la NASA, alienígena, todo el mundo es de todo ahora. Y entonces genera muchas confusiones en la gente. Yo creo que hay que esperar que los expertos determinen qué pasó la causa qué pasó, lógico. del desastre. Claro. Eso yo creo que hay que esperar. Y también nosotros como medio debemos contribuir a orientar a la ciudadanía en ese aspecto y en los derechos que tienen como ciudadanos, qué pueden reclamar, para qué puede servir el seguro que debe dar respuesta, ¿no?, a los que perdieron a un ser querido, a los que sufrieron algún tipo de lesión. Ahí está todo el proceso y eso tiene toda su estructura legal, su estructuración legal en ese sentido. Pero yo digo eso de que lo mejor es esperar ver todas los detalles de la investigación que se haga. Y sobre todo yo creo que a partir también de todo lo que está sucediendo en este caso, se va a generar mucha discusión, va a seguir generándose debate como lo ha hecho hasta este momento, pero también tiene que darse un debate moral sobre el tema de la ética en la forma en que opera cada uno, no tanto desde el lado, no solo del lado privado, sino también del lado de lo que le corresponde al Estado como autoridad y como supervisora de que las leyes se cumplan. Y ojalá que luego de que pase esta etapa de investigación podamos tener respuestas, porque yo sé que la gente, la población, el país lo está esperando. Y con eso también hay que ser muy responsables. Miren, yo escuché esta mañana en el despertador
del grupo SIN, que se transmite por Colorvisión. Un ingeniero, caramba, que... Norberto Rojas. Ingeniero estructuralista. Está justamente en la comisión. Y está en una visita de campo en este momento. Hablamos hace un ratito. Están en ese proceso ya. Así que puede que exista la posibilidad de, si no tenerlo hoy, tal vez mañana poder estar con él. Pero me llamó la atención porque se refirió al tema del puente de la 17. Y dijo que hace 2 años él participó en la evaluación del desgaste de ese, principalmente corroído, la corrección. Pero principalmente en la parte que corresponde a Santo Domingo Oeste. O sea, sí. Y el dice, lado oriental del río. El lado oriental. Y dice ese ingeniero que eso hay que ponerle atención. Que no es pintura, ni antióxido, ni apretar una tuerca. Que eso hay que ponerle atención. Y señores, miren, cuidado. Un desastre en ese puente puede convertirse en una tragedia de grandes magnitudes. Claro. Entonces, lamentablemente sabemos de la estrechez económica de los gobiernos, sí, por eso no, pero ahí no se puede escatimar, se puede escatimar ni esfuerzo ni recursos. No, ni recursos, claro que no. Hay que ponerle atención a esto. Esa oficina que dirige el ingeniero Madera, que ha estado con nosotros y que ha expresado la condición que existen en escuelas, hospitales, puentes, hay que invertir un dinero. Aunque ese dinero no se vea, pero eso va a salvar vidas y va a darle tranquilidad, sosiego y paz al pueblo dominicano. Así es. Que debe finalmente valorarlo. ¿Sabes que una de las cosas que la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, nosotros que conocemos la ciudad de Santo Domingo de siempre, Jordi, tú y yo, Olga es mucho más joven, pues nosotros la conocemos de siempre y la hemos visto crecer. No solamente expandirse hacia el sur, el norte, el este o el oeste, sino hacia arriba. La vimos prácticamente extenderse más allá de los muros. Claro, por lo que te quiero decir, hacia arriba incluso. Cuando se hizo el edificio 10, el edificio Cerame. En la calle El Conde. En la calle El Conde era una cosa, eran las super torres. Oh, la torre más alta del país. Del país. Y entonces era pero ya vemos cómo la ciudad se ha ido expandiendo hacia arriba. Principalmente lo que se llama el polígono central, que es esa zona comprendida entre la Ortega y Gasset y hasta la Luperón, pues, hasta Núñez de Cáceres en un momento, pues, hasta la Luperón incluso, y de el Malecón o la Avenida Independencia hasta la John Kennedy, que ese es el lo que se llama el polígono central. Hay otro polígono central mucho más reducido, pero ese es el polígono central real. La cantidad de torres que hay y que se siguen construyendo le indica a uno si eso tiene o no tiene las capacidades técnicas para poder en un momento determinado soportar el peso, el manejo y las posibilidades que lo han estado diciendo por mucho tiempo de cualquier tipo de temblor y hasta un terremoto de magnitud. Hasta dónde podríamos soportar esto, porque realmente es altamente preocupante uno pensar en lo que pudiera ocurrir, y vimos lo que pasó del otro lado de la isla, pero en la isla con Haití, un terremoto de 7 grados y tanto, que las condiciones de la construcción allá, eso no tiene que ver, estamos hablando de la magnitud, lo que podría ocurrir con esas construcciones, y eso mueve a mucha preocupación. A incendios en torres altas, la magnitud que puede ocurrir, las evacuaciones, o sea, hay una serie de condiciones. Hay torres de esa de lujo que ni siquiera escalera de emergencia tienen. Es verdad, porque las afea
Bueno, No porque las afea. Sí, Sí, eso te es. voy a decir algo. La torre donde está el VHD, ahí en la Winston Churchill. Con 27. Que era la torre de Ahí- cuando comenzó de los hermanos, ¿cómo se llama? Bueno, están los almenteros, pero bueno, ok. Bueno, esa torre no tenía escalera de emergencia. Sin embargo, el banco VHD, dentro de su política de responsabilidad, pues le construyó una escalera de escape de emergencia. En el mismo frente hicieron una falsa fachada, pero a través de esa falsa fachada colocaron una escalera de emergencia. Sí. Es un acto de responsabilidad. Claro. Miren, poderosos, cuando Los caros. Los Caros. Los caros. Don Antonio Caro Los Caro y Álvarez. luego Tony Caro, el Sí. hijo. Sí. Cuando Que pasó... fue quienes, perdón, escúchame, que fue quienes construyeron ese edificio Sí. junto con los almenteros y ahí hicieron el VHD. Que Porque era el VHD era el inmobiliario. por eso Banco se llama inmobiliario. VHD, Sí. Banco Inmobiliario Dominicano. Ujú. Cuando pasó lo de el paso a desnivel que colapsó con las lluvias, no sé si Ujú. recuerdan que murieron Claro. nueve Claro. personas. Recuerdo que se nombró una comisión encabezada por el geólogo Osiris de León, que en 6 meses se prometió hacer un informe en donde se presentaría una evaluación de sismoresistencia de todas las edificaciones públicas que existen en República Dominicana. El mes que viene se cumple 6 meses de esos 6 meses de meta que se puso para entregar ese informe. Yo quiero pensar que sí se trabajó porque había unos profesionales de un nivel incuestionable en ese sentido, pero a mí sí me gustaría retomar ese tema a nivel público porque lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no solo el tema de la sismoresistencia, sino también el tema de las lluvias, el cambio climático y la evaluación también de cosas pendientes que tenemos, porque en este momento es que un senador, no recuerdo, apellido Tineo del PRM, ahora es que se está presentando un proyecto en donde se establece una especie de plataforma que permitiría la evaluación de cada construcción que se realice en la República Dominicana, porque la ley que existe, la ley vigente, no establece mecanismos claros en ese sentido. Entonces yo creo que ese tema hay que retomarlo. Fue una iniciativa positiva en su momento, sin embargo, ese informe nunca se presentó. Sería bueno que desde el Ejecutivo se tomara en consideración el agarrar ese tema nuevamente y que finalmente se ofrezcan las informaciones, que se tenga conocimiento acerca de cómo se encuentran las estructuras a nivel nacional, sobre todo puentes, oficinas públicas que albergan también a muchísima gente que es servidores públicos, el tema de las escuelas que ya está analizado, hay varios informes establecidos precisamente por UNESCO. Y los puentes también están analizados. Para que los puedan hospitales. intervenirse de una forma, no reaccionar ante una crisis, sino que paulatinamente, preventivamente, con las limitaciones de presupuesto que sabemos que se tiene, pero que poco a poco se vayan corrigiendo esas cosas, porque estamos ante una posibilidad. Es algo que puede pasar en cualquier momento, insisto, no solo con un terremoto, sino con cualquier fenómeno atmosférico de gran magnitud que pueda afectar. Oye, te voy a decir algo que me dio pánico. El agua posada en un techo corroe las varillas con las que se construyeron edificios como en el que yo vivo, de 4 plantas ahí en Ascue. Las filtraciones dañan, corroen las varillas, el agua, el acero, no quiere nada con el agua. Yo me puse a pensar, ¿cuántos? Porque donde yo vivo hay varios tinacos y a cada rato hay problemas de que, mira que te está botando agua el tinaco de uno, el otro, y se corrige. Pero y esos tinacos que están instalados en muchos techos. En todos los techos. Eso se calculó. Si esos techos pueden, porque no es solamente el peso del tinaco, ¿no?
es el tinaco lleno de agua, que son tinacos de 100 galones. Hay de todo volumen. De todos los tamaños. Para instalar esos tinacos, no habría que tener una autorización que se calcule. Yo no sé, yo ahora mismo quisiera desmontar el mío, aunque me quede sin agua. Porque uno no sabe. Mira, yo pregunté, sería interesante, Olga, tratar de localizar a Osiris para hablar con él sobre ese informe. Alguien de los que participó en eso me dijo hace como 2 meses, no me lo dijo a mí. Estábamos en un grupo conversando y él participó dentro del grupo interinstitucional que trabajó en eso, que fue mucha gente. Me dijo, hay muchas deficiencias, se han detectado. El problema es, entonces alguien le preguntó, eso mismo que tú te estás preguntando, ¿por qué no sé? Hay un informe previo. Lo que pasa es que parece ser, por lo que él dijo, de que si tú dices tales y tales y tales edificaciones y esto, puede provocar un pánico en la ciudad, en la ciudadanía, que tú dirías, y yo pensaría también, es mejor que se produzca un pánico y no una desgracia, pero podría provocar un pánico cuando podrían hacerse las reparaciones del lugar. Ahora, se están haciendo, se van a hacer. Eso es lo que yo creo que habría que preguntarse. Pues yo creo que sería interesante hablar con Osiris. Yo hablé con él esta mañana, él está en Colorado en un simposio. Me dijo que por eso estaba un poquito retirado, que tomaba solamente aquellas que no le coincidían con las actividades de esa donde él se encuentra. Está en Colorado en este momento. La semana que viene. La semana que viene, sí. Sí, porque sería interesante conocer qué se ha hecho en ese sentido. Claro. Yo recuerdo que se instruyó en una ocasión, hubo un incendio en una torre de la Anacaona y se instruyó precisamente por eso a los bomberos y hay una resolución y una cosa de que se hiciera una inspección en todas las edificaciones por las escaleras de emergencia y todo. Ahí yo aprendí que no hay ninguna escalera que suba más de 7 pisos. No, no lo hay. Que no la hay ni aquí ni en ningún sitio. No la hay. En los Estados Unidos, cuando hay un incendio en una torre alta, llegan hasta un nivel y por ahí se meten los bomberos para seguir para arriba. O usan helicópteros. Exacto, porque hay instalaciones de toma de agua. Sí, bueno, sí. En los diferentes niveles. Yo vivía en un edificio de apartamentos de 9 pisos, de 9 niveles, en la Pedro Enrique Jureña, donde en cada piso hay una manguera con agua y se le da y hay agua. Con agua y habían 2 extintores y habían 3 apartamentos por piso. Sí. 3 extintores, uno casi en cada puerta. Eso se previó cuando se hizo eso, pero yo no estoy convencido de que en todas las estructuras, porque yo no lo he visto en muchas estructuras. Además de eso afea la arquitectura. Bueno, los muertos no se ponen ni feos ni bonitos. No, yo estoy es lo que te digo. A mí ¿qué me importa a mí? Que dé pánico. Hace rato que debimos haber ido a la pausa, sí, pues pero bueno, el tema es fascinante. Claro que sí. Y no podíamos cortarlo. Y tiene mucha tela por donde cortar. Sí. Así es. Regresamos en breve.